Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Saludos a todos y bienvenidos a El Rollo del Libro. Mi nombre es Carlos Santizo y estoy muy motivado de pasar este tiempo con ustedes. Hoy, una vez más, retomamos el viaje increíble de explorar la Biblia. Para muchos la Biblia puede ser un libro intimidante con miles de años de historia, profetas, reyes y enseñanzas, pero la verdad es que es mucho más que eso. La Biblia es una biblioteca de 66 libros que nos ofrece guianza, esperanza, sabiduría y una relación más profunda con Dios. Prepárese entonces para que leamos juntos unos versos donde vamos a estudiarlos y vamos a explorar diferentes formas de entender el texto que hoy vamos a estar leyendo. Les invito a ser parte de este programa. En un momento comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. en el episodio anterior aprendimos cómo Dios mira el corazón y no la apariencia. Estuvimos estudiando los 23 versículos del primer libro de Samuel, capítulo 16, donde el capítulo entero nos habla sobre el ungimiento del profeta Samuel a un jovencito llamado David. Vimos cómo estos versos, primero, Dios instruye a Samuel que él ya había escogido a un nuevo rey. Luego viene el proceso de la elección, donde descubrimos que Samuel va a la casa de Isaí y uno por uno pasan los hijos y Samuel cree que el primero, el segundo, tal vez el tercero era el escogido de Dios. Y ahí es donde aprendemos, es el corazón de nuestro estudio, que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón, porque en lo más remoto estaba David, un jovencito que ni siquiera su papá lo había tomado en cuenta para esa reunión, y él era el elegido. Casualmente aprendimos que en el momento que el Espíritu del Señor vino sobre David, cuando fue ungido, derramado Samuel el cuerno de aceite sobre él, nos sigue describiendo el capítulo 16 que el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl y Dios permite que un espíritu malo entre a la vida de Saúl. Y finalmente vimos en los últimos versos del capítulo 16 de 1 Samuel que por primera vez hay un encuentro entre David y Saúl. Pero no es un encuentro meramente formal, sino es un encuentro donde David como músico llega a servir a Saúl. Ahora vamos a disponernos a estudiar el siguiente capítulo, que es el capítulo 17. Le invito a unirse a nuestro estudio y después de estudiar juntos, le invito también a compartir este estudio a otras personas a través de los links que tenemos en las redes sociales. Presentamos ahora el segmento número 1. Es momento de leer por última vez
el pasaje a estudiar. 1 Samuel 17, utilizaremos la traducción en lenguaje actual. Los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron campamento en Efes-Damim, que está en Socó y Azecá. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba unos 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró al frente al ejército israelita y gritó desafiante: «Yo soy filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenmelo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elija a uno de sus hombres para que luche conmigo». Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Jesé había nacido en Belén de Judá. Ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos, que estaban con Saúl. Así fue como un día Jesé le dijo a David: «Tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien». En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David: quien mate a este atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el mayor de sus hermanos, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué veniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres mentiroso y un malvado. Solo veniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice, que ya no puedo ni siquiera hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decirlo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David, y David le dijo: «No se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo». Pero Saúl le dijo: «No vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida». David le contestó: «Yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero si un león y un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo.
pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto, y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura. Pero tomó su vara y su honda, y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, y aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses, y le dijo: vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como que si fuera yo un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente, y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con una sola honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Todo el camino que lleva a Gat y a Ecrón, y se conoce con el nombre de Saraim, quedó cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército: ¿quién es ese joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó: le juro a su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo: pues ve y averígualo. Luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David llevaba en la mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó: ¿quién es tu padre? Y David le contestó: yo soy hijo de Jesé de Belén, servidor de su majestad. Avanzamos hacia el segmento número 2. Pongamos atención a este comentario que haremos del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Estimados hermanos, empezamos diciendo que durante el reinado de Saúl, los filisteos fueron una espina para Israel. Y en el verso 1 leímos que los filisteos se habían reunido para la guerra contra Israel en Socó de Judá. La línea de batalla se había trazado en el valle de Elá. En ambos lados del valle había una colina. Los israelitas estaban en una colina y los filisteos en la otra. Lo que separaba a los dos ejércitos era el valle. Entre los filisteos había un guerrero llamado Goliat. Un hombre muy impresionante, hermanos. Tenía más o menos de medida 3 metros de altura. Imagínense.
Ya había sido probado como guerrero, y en el verso 4, en la Reina y Valera, se le da el nombre de paladín. Su armadura era impresionante. Dice que llevaba un casco de bronce y una armadura de malla de más o menos 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos equivalían más o menos a 127 libras. También en las piernas estaba protegido con bronce y una jabalina que colgaba sobre su espalda. La punta de hierro de su lanza pesaba más o menos 15 libras. Solo entonces con esos datos usted puede imaginarse la fuerza de este gigante. Goliat se paraba diariamente frente al ejército de Israel y los desafiaba. Él los retaba a que eligieran un hombre dentro de ellos para luchar contra él, y si ese hombre lograba matarlo, los filisteos se iban a rendir. Pero si ocurriera lo contrario, ellos tenían que servir a los filisteos. Todo lo anterior de los datos de Goliat provocó en los israelitas miedo, y nadie estaba dispuesto a aceptar ese desafío. Luego de los versos 12 al 15 nos van a llevar a recordar la familia de David, específicamente el papá. En la versión que utilizamos de traducción del lenguaje actual, una de las variantes del nombre Isaí es Jesé, pero nosotros lo conocemos como Isaí. Según estos versos en el capítulo 17 que estamos estudiando, el papá de David ya era anciano. Y también se mencionan sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, y ellos eran parte del ejército de Saúl y estaban presentes en ese desafío que Goliat le hacía al ejército. David dividía su tiempo, este es un dato importante, una parte era para ayudar a su padre con las ovejas en Belén y otra que servía a Saúl, se recuerda, como músico. Ese es un paréntesis. Regresemos al combate, porque Goliat lanzaba sus desafíos y estuvo durante 40 días, en las mañanas y en la tarde, retándolos. Pero durante ese tiempo nadie aceptó el desafío. El relato bíblico nos habla, a partir del verso 17, que un día el papá de David le pidió que llevara granos y panes a sus hermanos que estaban en el campamento. También le enviaba quesos al comandante de su unidad. David acepta entonces la misión de ir a ver cómo estaban sus hermanos. Y también tenía la comisión de retornar asegurándose que se encontraban bien. En otras palabras, un padre que está preocupado por sus hijos. Dice la Biblia que temprano, muy de mañana, David sale de su casa y se va al campamento donde están sus hermanos. Y cuando llega, él escucha y observa a los ejércitos que están en sus posiciones para enfrentar. Deja los regalos con el guardia de los suministros del ejército y sale corriendo a encontrarse con sus hermanos. Mientras están con ellos, Goliat vuelve otra vez a desafiar a los israelitas, como era de costumbre. Me imagino que esa fecha era el día 40. E igual todos muertos de miedo. Pero este día 40 fue algo diferente a los días anteriores, porque ese día 40 David escucha el desafío de Goliat y se turba en su corazón. Entonces le pregunta a los hombres que estaban a su lado, ¿qué harían por el hombre que se enfrentara a Goliat? Y él utiliza la palabra la deshonra de Israel, porque eso era lo que estaba haciendo Goliat, estaba avergonzando a Israel, el pueblo de Dios.
Entonces quiero que usted observe la manera particular que David sentía que Israel estaba siendo deshonrada por ese gigante. Lo que David escuchó le entristece en su corazón, pero lo que más le entristecía era que un filisteo desafiara a todo el ejército de Dios. Hermanos, si el Dios de Israel es todopoderoso, creador del universo, ¿cree usted que ese gigante podía desafiar a Dios? No. Usted y yo sabemos que Dios es el más grande sobre todos. Los hombres que estaban junto a David le ofrecieron información en cuanto a la recompensa. La recompensa era que el que venciera se iba a casar con la hija del rey y además la familia estaría exenta de tributos. Cuando el hermano de David, el hermano mayor, escuchó lo que David platicaba con aquellos hombres, se enojó con él y lo criticó y lo juzgó de arrogante. Obviamente acá entendemos que Eliab estaba frustrado con toda la situación y resentido por otro lado por la interferencia de David. Él no creía en su hermano, pero tampoco creía en Dios, por lo que le dice que se regrese a su casa a cuidar ovejas. Esa frustración vino porque nadie hacía nada con respecto a Goliat. Así que David se alejó y fue a otros soldados para hablarles sobre este desafío. Pero cada soldado dijo lo mismo. Nadie estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat. Todo el ejército estaba paralizado. David estaba agitado, sería la palabra, por toda esa situación. Y sus palabras fueron reportadas a Saúl según el verso 31, el cual lo mandó a llamar. David sabía que había que hacer algo, porque él no entendía esa deshonra que estaba recibiendo su pueblo por ese gigante. Entonces, ya directamente David le dice a Saúl que él mismo iba a pelear contra Goliat. Aquí hay que abrir un paréntesis, eso no es ser intrépido. Aquí ya vemos, tenemos que recordar lo que sucedió en el capítulo anterior, que fue ungido por Dios. Entonces aquí vemos que Dios ya está interviniendo y está impulsando a David a actuar. Y como hombre de Dios, él no podía quedarse sentado y ver que esta situación se daba, que se estuvieran burlando de su pueblo. No tenía, hermanos, sentido desde la perspectiva de David que esto ocurriera, como también no tenía sentido que un jovencito fuera a pelear contra un gigante. Pero el Espíritu de Dios, que moraba ya en David, estaba ya moviendo, estaba provocando en el corazón de David algo, un impulso. Y es aquí donde nos lleva la historia. Siendo Saúl una persona que a lo largo de su reinado demostró que él se movía más por su razonamiento, le dice a David que él no veía potencial para que él se enfrentara a Goliat, porque era muy joven y que no era rival para ese gran guerrero. Y hermanos, es cierto que Goliat había sido un guerrero desde su juventud, duplicaba la estatura de David. Humanamente hablando, David no era rival para él. Pero David, el Señor lo animó. David no estaba animado por el razonamiento de Saúl. ¿Quién iba a estar animado cuando te dice no vas a poder vencerlo? Así que lo que hace Dios en David es recordar sus experiencias de cuando venía un león o un oso y se llevaba una de las ovejas de su papá. Lo que hacía David era perseguirlos para rescatar a la oveja y golpeaba al oso, golpeaba al león y se las quitaba de la boca.
David le aseguró a Saúl que el Dios que lo había librado de las garras del oso y del león también lo libraría de las manos de este filisteo que desafiaba al Dios de Israel. No nos queda claro, hermanos, qué es lo que fue lo que llevó a Saúl de permitirle a David hacer eso. Pero en el verso 37 ya vemos que David recibe el permiso para enfrentarse contra Goliat. Obviamente nosotros entendemos que aquí hay fe. Y entonces Saúl comienza a admirar el compromiso y el coraje de David. Saúl viste a David con su propia túnica y le pone una armadura y su yelmo de bronce en la cabeza. David tomó una espada, la sujetó a su cinturón y, como leímos en el 39, David ni siquiera podía caminar con la armadura. Se sentía incómodo, por lo que le dijo a Saúl que él no iba a usar esa armadura. Y así que él se sale con su propia ropa y con su bastón de pastor y una honda. La batalla con Goliat no iba a librarse con armas de guerra que Israel disponía. David no debía protegerse con una armadura humana. David confió en el Señor y solo en Él. Y aunque los ojos humanos, David estaba desnudo y expuesto a Goliat, pero había algo que ni Saúl ni el ejército miraba en David: la mano de Dios rodeándolo y dándole poder a David. La presencia invisible que David había puesto su confianza. Así que David va, se inclina, mejor dicho, a un arroyo, toma 5 piedras lisas y las puso en la bolsa de su saco de pastor. Y iba sosteniendo en su mano su honda a medida que iba al encuentro con el gigante. Mientras David se acercaba por un lado, Goliat y su escudero se acercaban por otro. Cuando estuvieron bien cerca, Goliat vio a David y, según el verso 42, lo menosprecia. Él, habló de Goliat, tomó a David como un insulto, y al ver que David ni siquiera venía con una espada, sino como un bastón de pastor, él le grita: yo soy perro para que vengas con palos. David ni siquiera le estaba dando a Goliat el honor de pelear con espada y lanza. Así que lanza una maldición Goliat en contra de David con sus dioses paganos y lo desafió a venir a él para que pudiera matarlo, y de esa manera iba a alimentar a las aves y a las bestias. Pero como vemos, David no tenía miedo. David miró a Goliat y lo reprendió. Yo quiero que observe la declaración que David hace. Primero, David se enfrentó a Goliat en el nombre del Señor. Fue Saúl quien le dio permiso para pelear, pero David no estaba confiando en la autoridad del rey o de Saúl, porque él ya no era rey, sino que se presentó con la autoridad superior, la autoridad del Dios de Israel. Eso es lo primero. Pero también quiero que observe, hermano, una segunda cosa, que la seguridad de David en esta declaración. Él sabía que Dios podía librarlo y confiaba en el llamado de Dios sobre su vida para vencer. David sabía que Dios no le iba a fallar. Ni siquiera este gigante podía resistir esa convicción que había en el corazón de David. Pero observe una tercera cosa, que David estaba consciente de que lo que estaba haciendo tenía un propósito mucho mayor que simplemente derrotar a Goliat. Dios quería usar este incidente para enseñarle a su pueblo a confiar en él. Quería que se dieran cuenta de que no era por fuerza humana que les iba a dar victorias. Él quería, hablo de Dios, que miraran los límites, los recursos, que dejaran de ver eso y que observaran y vieran el poder y la autoridad de Dios. Qué gran lección debió haber recibido Israel.
necesitaba aprender esa lección. Cuando Goliat se acercó a David, David corrió a su encuentro y mientras corría metió la mano en su bolsa y sacó una piedra y se la arrojó, hermanos. La piedra golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó boca abajo en el suelo. El relato bíblico refiere que David corrió hacia él, desenvainó la espada del mismo filisteo y lo mató cortándole la cabeza. Al ver esto, el ejército filisteo se dio vuelta y empezó a correr. Allí también corre el ejército de Israel persiguiendo a los filisteos y los terminan derrotando. Sus cuerpos, dice el verso 52, quedaron esparcidos a lo largo del camino. Mientras tanto, David lleva la cabeza de Goliat a Saúl, la cual se guardaría en Jerusalén, muy probablemente como un recuerdo de lo que Dios había hecho. Y David se iba a quedar con las armas del gigante. Hermanos, termino diciéndoles que la historia de David y Goliat es una historia de mucha fe y coraje. Y nos está recordando que a menudo estamos atados por el enemigo que puede ser derrotado no en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo. Así que este pasaje nos lanza un desafío a volvernos de nuestra fuerza humana, de nuestra sabiduría, al poder y a la guianza de Dios. Porque solo en Él somos fuertes, hermanos. Solo en Él somos capaces de vencer todo lo que el enemigo nos arroje. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Estamos ya en nuestra elaboración del bosquejo. Tome su Biblia, Reina y Valera, 1 Samuel 17, su libro o donde anotar y vamos a armar el bosquejo. Y en este paso número 1, que ya estamos, vamos a averiguar cuál es el o los temas de 1 Samuel 17. Echamos mano de las lecturas anteriores, echamos mano de los comentarios y respondemos una pregunta. ¿De qué nos está hablando 1 Samuel 17? ¿De una sola cosa o de varias? Bueno, el análisis es este. Después de todo este contenido que hemos repasado, nos damos cuenta que hay un solo tema. Apúntelo, por favor. La victoria sobre Goliat. La victoria
sobre Goliat. Ese es el tema. A lo largo de los 58 versículos vamos a ver que cada uno de estos versículos nos conduce cómo David venció a Goliat. Entonces, punto número 1 de nuestro bosquejo. ¿Cuál es el tema principal del capítulo a estudiar? La victoria sobre Goliat. Este es un capítulo cargado de muchos versos, son 58 versículos. Para poder entenderlos mejor, nuestro método nos lleva a hacer bloques. Así que acompáñeme haciendo varios bloques. En este caso vamos a armar 5 bloques. Yo le voy a ir indicando de qué verso a qué verso. Vamos con el bloque número 1. Este aparece del primer versículo al verso número 11. 11 versículos son los primeros que nos va a llevar la elaboración de este bloque. A este bloque le vamos a poner un título. El título es El desafío de Goliat. El desafío de Goliat. Muy bien. Dejemos a un lado este primer bloque. Hagamos el segundo bloque. El segundo bloque contiene 19 versículos. Aparece del verso número 12 hasta el versículo número 30. 19 versos, del 12 al 30. A este segundo bloque le vamos a poner un título. Titúlelo, por favor, La preparación de David. La preparación de David. No olvide que todo está girando en cómo David va a vencer a Goliat. Muy bien, ya llevamos 2 bloques. Vamos al tercero. Este tercero consta del verso 31 al verso 40. Verso 31 al verso 40. Y acá le titularemos a este tercer bloque La confianza de David. La confianza de David. Mire cómo estamos armando la historia. La llevamos en 3 partes. Vamos a la cuarta parte. Aquí son 11 versículos. Del verso 41 al verso 51. Nuestro cuarto bloque le vamos a titular de la siguiente manera. La victoria sobre Goliat. La victoria sobre Goliat. Y para cerrar nuestro segundo paso de nuestro bosquejo, vamos al último bloque. Es un bloque de 7 versículos, del 52 al 58. 7 versos del 52 al final. Y a este le vamos a titular Repercusión de la victoria. Repercusión de la victoria. Entonces, analizando rápidamente, ¿en qué consistió la victoria sobre Goliat? ¿O cómo se desarrolló esta historia? En primer lugar, con un desafío de Goliat. Seguidamente, vemos una preparación de David, quien iba a vencer a Goliat. Paso siguiente, David toma confianza para luego tener la victoria sobre ese gigante. Y por último, vamos a ver las repercusiones de esa gran victoria de David. Entonces esos bloques nos ayudan a entender mejor todo el capítulo. Este es el tercer paso. Vamos a seguir trabajando los 5 bloques que hicimos. Los 5 bloques, no lo olvide, son partes que hicimos de todo el capítulo para entender mejor. El bloque número 1, vimos como el desafío que hace el gigante Goliat. Así le pusimos, el desafío de Goliat, del verso 1 al versículo número 11. Ahora, ponga atención a esto, porque en este tercer bloque lo que hacemos es cotejar. Básicamente lo que estamos haciendo es ir comparando los títulos que le dimos a cada bloque
con el texto bíblico vamos a encontrar o debemos encontrar similitudes. Y esa similitud va a hacer que verifiquemos su exactitud y la correcta observación que hicimos al eso. Entonces vamos a verificar, corroborar, como usted quiera llamarlo, cotejar, revisar y confrontar también puede ser otra palabra que desarrollamos en este tercer paso. Como el primer bloque le titulamos El desafío de Goliat, debemos encontrar dentro de estos 11 versículos alguna frase, algún verso o versos que conecten, que se relacionen con nuestro título del bloque y el texto bíblico. Y encuentro en este primer bloque el versículo número 8. Verso 8, el cual le invito a subrayar o a marcar o a escribir a la par del título El desafío de Goliat. Verso 8, se lo leo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahí está el desafío. Lo que Goliat quería era enfrentarse a un hombre. Y ese es el desafío que por 40 días va a estar invitando a el ejército de Saúl a hacer. Muy bien, vamos ahora a nuestro segundo bloque. A este segundo bloque le titulamos La preparación de David. Son 19 versos, del verso 12 al versículo número 30. Encontremos algún verso, alguna frase o algunos versículos que tengan relación, que tengan similitudes, que conecten y autenticen que ese título que le pusimos a este bloque 2 no esté fuera de lo que quiere decir el texto. Y encuentro el verso 20, un par de frases que me gustaría que usted escuchara y si puede subrayar, subraya. Dice, se lo leo. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Quiero que note aquí por lo menos 3 cosas. Primero, David es un hombre obediente, sujeto y responsable. Porque cuando David se levanta no va a la hora que él quiere, muy de mañana. Él sabe que tiene una comisión. La responsabilidad que tenía no la abandonó, sino dejó a alguien más cuidando. Al final, lo que David está haciendo es obedecer a su padre. Esas 3 cosas de una obediencia, una responsabilidad, es parte de la preparación. Note que también las ovejas la referencia de las ovejas son importantes porque más adelante vamos a observar o observamos que David, cuando sabe de esta confrontación, él dice, bueno, lo mismo me pasa con las ovejas. Así que esa sujeción que tenía con su padre Isaí y ese cuidado de ovejas que tenía va a ser clave y sirvió para preparación, no solo para enfrentar esta situación, sino para el reinado que le esperaba a David en los siguientes años. Entonces claramente vemos que David, antes de enfrentar a su primer desafío públicamente, tuvo una preparación. Y esa preparación era con su padre, era con las ovejas. Muy bien. Vamos al tercer bloque, la confianza de David. Así le titulamos del verso 31 al verso 40, 10 versos. Aquí la confianza de David está impregnada en el verso 37, porque como nadie quería ir a enfrentar al gigante, él dice sí,
pero todo mundo le cuestionó. ¿Cuál fue la confianza de David? Verso 37, se lo leo. Añadió David, Jehová que me ha librado, note, tiempo pasado, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Las experiencias del pasado, me ha librado, le ayudan a David a tener seguridad en el presente. Me librará. Y esa era la confianza de David. Vamos ahora al cuarto bloque, la victoria sobre Goliat, del verso 41 al verso número 50. Y acá encontramos que el verso 50 es clave. Un detalle ahí. ¿Qué mató a Goliat? No quién mató. ¿Qué mató a Goliat? La mayoría de nosotros, la tradición cultural cristiana dice la honda, la piedra. No. Escuche lo que dice el verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Pero sigo leyendo el verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Es decir, que con la piedra lo hirió de muerte, pero no estaba muerto. Fue muerto cuando David le cortó la cabeza. Hay un detalle. Así que el verso 50 es el verso a subrayar que respalda nuestro cuarto bloque, la victoria sobre Goliat. Y por último, los últimos 7 versos del 52 al 58 hablan de la repercusión de la victoria. ¿Cuál fue la repercusión de la victoria? Lo dice el verso 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, esto es el ejército, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. ¿Se recuerdan que antes de que David venciera a Goliat, dónde estaban los del ejército? Con miedo, escondidos. Pero una vez vieron la victoria que tuvo David sobre Goliat, entonces ellos recuperaron. ¿Cuál fue la repercusión de la victoria de David? La fe que regresó al pueblo de Israel. Entonces, como vemos, hermanos, este ejercicio que hemos hecho de cotejar, de comparar, de verificar que los subtemas que hablan del tema y los subtemas están conectados al texto bíblico, significa que nuestro trabajo de observación fue positivo. Cuarto paso, el último. Aquí nos ponemos ya de modo reflexivo. Como ya vimos que el capítulo 17 nos narra la victoria de David sobre Goliat, y cómo esta historia empieza con el desafío de Goliat, y luego nos lleva a cómo David se estaba preparando, y luego la confrontación y la confianza que David tiene para luego dar y obtener la victoria, y luego sus repercusiones. Armamos 5 ideas. De todas esas ideas, ¿a usted cuál le habla? ¿A usted qué le enseña? No las 5, una es la que le pido que en los siguientes 60 segundos, 1 minuto, usted en una frase pequeña lo apunte como conclusión después de este minuto.
Acá muchos tenemos diferentes interpretaciones o conclusiones sería, porque para algunos el desafío de Goliat les llamó la atención, para otros la preparación de David o la confianza de David o la victoria sobre Goliat o quizás la repercusión. Nuestra conclusión acá en el rollo del libro es pequeña y va enfocada en cuanto a la confianza de David. Nuestra conclusión tiene 5 palabras. La fidelidad en lo pequeño. La fidelidad en lo pequeño. Acá podemos tomar el hecho de que David siempre fue un hombre que se enfrentó a sus desafíos, aun cuando fueran pequeños. Si usted se enfrenta a lo pequeño fielmente, cuando venga lo grande, fielmente se enfrentará a ese desafío. Por eso qué importante es ser fiel en lo pequeño. David fue fiel con las ovejas de su padre. Sería fiel con las personas que iba a gobernar como rey, futuro rey de Israel. Entonces, nuestra conclusión, la fidelidad en lo pequeño. ¿Quiere usted volver a escuchar este estudio? Escríbanos. ¿Quiere tener este bosquejo? Escríbanos. Lo ponemos a su disposición. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: espero que este estudio le haya animado, le haya desafiado, le haya inspirado a seguir buscando a Dios a través de su palabra. Recuerde que todas las semanas estrenamos un episodio y estudiamos juntos. El estudio no termina acá. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, así que le animo a que ahora empiece a leer el siguiente capítulo, el 18, el cual le invito la próxima semana a participar y que juntos podamos ser bendecidos con el próximo estudio bíblico de El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.